Nacho, bienvenido a Lodger in Mode. Es un espacio donde estamos intentando hablar con emprendedores y expertos del sector para un poco traer la realidad de los problemas que tenemos en el día a día y cómo los vamos solucionando y la vida de la empresa en general. Más que un podcast, es una charla donde tratamos de ayudar a la gente que está intentando empezar sus negocios o que está en ciertas posiciones de nivel y tiene muchas veces complicaciones para solucionarlo, ¿no? Entonces, antes de nada, pues bueno, cuéntame, aunque ya lo sé, cuéntame quién eres, tu empresa y qué es lo que hacéis en Webel. Bueno, yo soy Nacho, gracias por traerme a esta charla. Ayudar o también servir de psicólogo, yo creo que también, ¿no? Porque creo que todos lo pasamos mal en muchos momentos. Y nada, yo soy fundador y CEO de Webel. Webel es la app que lleva cualquier servicio al hogar, desde limpieza o clases particulares a conceptos más novedosos como manicura o masajes. Eh, no nos gusta decirlo así, pero un globo de los servicios, realmente se entiende muy bien. Sí, Y ahora mismo, bueno, somos casi 30 personas, estamos en fase de escalado intentando llevar Weber a millones de personas. la fase de difícil, ¿eh? No, todas son difíciles. Siempre te Cada una es piensas, una, ¿no? claro, Pero siempre te piensas, la siguiente ya podré delegar, tal, yo no sé si te pasa, pero al principio la ilusión tiene tanta carga en el día a día que lo difícil, pues lo ves con la ilusión. También te digo que siempre tiendes a ver el pasado, yo creo, como mejor que el presente. No sé si te pasa igual. O sea, ¿has tenido fases desde que empezasteis que hayas estado, decir, estoy feliz? O no, siempre ha sido difícil. La verdad es que diría que es una parte difícil de emprender y además me lo dice mucho mi novia, me dice, siempre estás pensando en el futuro, ¿no? Mm, Nunca estás contento con lo de ahora. Intento como poner los pies en el suelo y mirar muchas veces la vista atrás, o sea, que me esfuerzo para decir, joder, hace 4 años hubiese firmado estar en esta posición, siendo 30 personas, en una oficina muy guay, en 2 países, mm. haciendo 50.000 servicios al mes, o sea, lo pienso y digo, joder, qué brutalidad, pero sí que es verdad que a la vez, como emprendedores, yo creo que esa ambición máxima hace que también estemos todo el rato pensando en el futuro, en qué va a venir después, cuando saquemos esta funcionalidad ya verás cómo lo va a petar. Entonces diría que es una parte difícil. Es una montaña rusa constante, la Sí. verdad. Empezaste estudiabas en ICADE, ¿no? Si no me equivoco, Ujú. en comillas. Eso Ahí es, se te ocurrió el proyecto, o se os ocurrió, eso es, ¿no? Y de ahí empezasteis. eso es. Da la casualidad, yo tuve la oportunidad de dar unas clases de emprendimiento, en comillas, ¿Anda? pues a lo mejor pues 2 años o 3 después de que Ujú. empezaseis. Y me encontré con muchos chicos que tenían ideas que eran tremendas. O sea, porque al final yo lo que trataba con la clase era que fuera más a modo proyecto que a modo un examen, ¿no? Entonces iba trabajando las etapas de cómo formar una Mm. empresa, los retos y demás, para llegar a esa eclosión al final de poder presentar tu proyecto oye, pues si alguno tuviese buena idea, pues poder hacerlo. ¿Cómo es ese paso de tener una idea a lanzarte a hacer esa idea? Porque la gente piensa que es, en mi opinión, por lo que también veo en redes y tal, no es muy fácil. Tú lo montas y al día Ujú. siguiente ya vas en yates y en coches buenos y tal, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuéntame cómo fue ese clic de decir, venga, me lanzo. Diría que es lo más importante. O sea, habré escuchado miles de ideas, literalmente, de gente que me escribe, oye, he tenido esta idea y Mm, tal. Y siempre intento decir, oye, me parece guay, dentro de 4 semanas escríbeme con estos avances o escríbeme cuando avances un poco más y nadie me escribe de claro. vuelta. O sea, ¿no? Un día me voy a poner en forma, pero nunca es ese Sí, día, ¿no? sí, sí, Y al final yo creo que eso es lo que me empujó de alguna forma a decir, oye, ¿por qué me sigo poniendo excusas? ¿Sabes? ¿Qué sí, me está frenando ahora mismo? Yo sí. creo que también tuve suerte porque no tenía que llevar un pan a mi casa, por así Mm, decirlo, y podía estudiar y no trabajar a la vez. Y entonces, mientras estudias, te piensas que estás hasta arriba, pero realmente tienes un montón de tiempo libre. Y ahí fue cuando dije, oye, siempre he querido emprender, qué mejor momento que hacerlo cuando no tengo ninguna carga y no estoy sacrificando nada. Peores notas en la sí. universidad, pero ya ves tú. Y entonces fue a empezar a empujar. No sabes por dónde, pero simplemente el hecho de ponerte a hacer algo ya hace que empiece a girar la rueda. Y es algo que además utilizo bastante en cómo afronto los problemas.
quiero que se me ocurra una idea, quiero redactar un email o lo que sea, no espero al momento perfecto. Muchas veces empieza a hacer algo porque corregir es mucho más fácil que crear. Totalmente. Y siempre, pues aunque tengas un roadmap de producto fenomenal con un final súper tal, lo primero que hay que hacer es testear ese producto y tener clientes y generar tracción y aprender de los clientes. Muchas veces te frena ese miedo, ¿no? O te frena esa idea de querer tener todo perfecto hasta el final. Y eso muchas veces hace que no llegues a ni siquiera iniciar. Entonces es como lo que tú dices, mañana voy a empezar y voy a estar en forma. Sí, pero para estar en forma primero necesitas empezar. Exacto. Entonces va un poco por ahí. Yo creo que también, no sé si piensas lo mismo, pero hay como una corriente de que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Y emprender es complejo. No significa que solo esté hecho para unos pocos, sino que tienes que estar preparado mentalmente para lo que te vas a enfrentar. Y muchas veces la gente piensa más eso, en el coche y en el yate, que en lo que va a tener que enfrentarse como no cobrar salario o tener un salario pequeño o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, no sé si has tenido situaciones durante la empresa, que imagino que sí, que hayas dicho, se acabó, lo tiro, lo dejo, no puedo. Diría que la más reciente probablemente hace 2 semanas. O sea, con eso te digo todo. O sea, sí, hay muchos días en los que dices, merece la pena todo este sacrificio. Porque es un poco lo que tú dices. Yo creo que cuando emprendes lo que tienes que tener claro es que vas a sacrificar cosas. Y si no Sí, sacrificas cosas, es imposible que consigas grandes cosas porque al final es tan difícil emprender y compites contra gente tan buena que está dispuesta a darlo casi todo, sí. que si tú no eres el que da un poquito más y eso conlleva un sacrificio y conlleva dedicarle muchas horas, conlleva sacrificar planes, conlleva decir que no a muchas cosas, entonces yo siempre digo que mejor no empieces. Sí, también viene de la cultura que nos están, ¿no? Metiendo un poco todo el mundo de cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Y yo no digo que cualquier persona pueda hacer, preparándose, pueda hacer cualquier cosa, pero hay que tener en cuenta qué supone eso, qué sacrificio supone, ¿no? Estar lejos de Exacto, tu pareja o retrasar el tener hijos o teniendo hijos no verlos, ese tipo de exacto. cosas, ¿no? Y es complejo porque, bueno, al final esa frustración de tal, la única manera de vencerlo es siguiendo. Yo le digo a Quique, que lleva conmigo toda la vida, ¿no? Que pierde el que se rinde. No todo el mundo puede llegar a ser Steve Jobs, porque Steve Jobs hay uno. Y si te vas a las cifras, pues tienes que saber hasta dónde tú puedes llegar. Y ese día será el día que digas, pues hasta aquí. Pero sí es cierto que es muy duro y esos pensamientos que tienes tú, yo creo que los tenemos todos. ¿Tú llegaste a estar en Lanzadera? No, no recuerdo. Sí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Fuiste al Club CEOs ese día? Creo que sí. Sí, eso era como ir al psicólogo. Entonces tú te sentabas allí con los 40 y los 40 tenían los mismos problemas que tenías tú, entonces salías mejor. Decías, ah, bueno, no Literal. estoy No tan soy el mal, único tonto. no estoy No tan soy el mal. único tonto. Pero sí es cierto que muchas veces, joder, te planteas muchas cosas porque es muy complicado. Y además, que supongo que te pasará, cuanto más creces, más responsabilidades tienes, porque cada empleado o cada compañero de trabajo es una responsabilidad, cada inversor que apuesta por ti es una responsabilidad. Entonces, no quieres fallar. Entonces, tú Literal, mismo te vas, ¿no? Gestionando esa literal. carga. Hay una cosa que tú has dicho y es, si Webel se define de una forma, no es por haber triunfado, sino por no haber muerto nunca, Claro. sin duda. O sea, hemos tenido la perfecta receta de fracaso, que yo llamo, es no experiencia, no dinero, no tracción y encerrados con COVID. O sea, Listo, es todo. como el cóctel perfecto, ¿sabes? Y de Todo. alguna forma, también por eso siempre digo que los fundadores tienen que ser medianamente irracionales, porque Mm, racionalmente muchas veces sí. te lleva a decir, oye, hay que dejarlo, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por ese no rendirse nunca. Ese también es un sacrificio porque obviamente te afecta a tu vida personal y a medida que escalas, eso también sigue ocurriendo. O sea, parece que ya levantas una ronda y que ya se acaban todos tus problemas. Es un poco lo que tú dices. Surgen miles de nuevos y lo que yo siempre digo es que hay que ser también como un bombero, ¿no? Porque tú tienes 200.000 fuegos y tienes que saber cuál es el que más quema. Y Mm. ese es el por el que tienes que ir. Pero es una locura la cantidad de fuegos que veo a mi alrededor. O sea, solo veo problemas. Urgente o importante, ¿no? Justo, eso es. Y también, sobre todo en la posición de CEO, ¿no? Que nunca puedes celebrar
porque siempre hay algo que hay que corregir. Eso me interesa mucho porque vosotros Webel lo creasteis entre varios, ¿no? Sí, Entre tres. empezamos 3 y luego un iOS developer se convirtió en CTO y es un founder Y más. se metió, Sí. ¿no? ¿Cómo se lleva esa relación en el sentido de los egos? ¿No? Yo elegí emprender solo porque sabía que mi personalidad iba a ser compleja de gestionar Ujú, con otras personas, ¿no? No voy a decir que soy muy autoritario, ujú, pero sí que tengo una idea fija ujú, y no me sacan de ahí, ¿no? Eh, hasta que me doy contra la pared y ahí ya digo, venga, por este ujú. lado. ¿Cómo tú gestionas o cómo gestionáis en Webel esa relación de poder? ¿Os dejáis vuestro espacio, nadie se mete en vuestro espacio o al revés? ¿Colaboráis y así vais sacando la solución perfecta? Diría que lo más importante, decidir cómo emprendes y con quién emprendes. Por un lado, si eres solo tú como emprendedor, sí, tienes más autoridad y nadie te cuestiona y te mueves muy rápido y no tienes que discutir con nadie, pero a la vez pierdes también lo que yo llamo ese amigo que te ayuda a ir al gimnasio, ¿no? Cuando las cosas van mal, él te apoya y dice, venga, va, que va a salir. Y claro, no sé con quién lloras tú Claro. o con quién... Yo, pues mira, con Tamara y con Sí, Quique sí, sí, principalmente, sí. el director de marketing y director de operaciones que lleva conmigo pues de emprendimientos anteriores y me conoce a la perfección y la verdad que, bueno, pues hemos pasado de todo y Tamara que, pues igual, aunque no lleva tanto tiempo, pero nos hemos alineado muy bien y son principalmente con los dos que lloro más. Y luego pues con mi mujer en casa, que la pobre Literal, se lo come. literal, literal. Esa se come lo de después del Literal, trabajo. literal. Entonces, yo siempre digo que la decisión más importante que vas a tomar a la hora de emprender es con quién te relacionas y con quién decides emprender. Y tiene que haber un fit cultural, un fit de ambición y un fit de ideas y de pensamiento, ¿no? De visión también. Porque este camino es muy largo y la mayoría de startups, la razón número uno es porque hay una ruptura entre los fundadores. Oye, porque se pelean, porque no están de acuerdo en algo. Como una banda de rock, ¿no? Literalmente, o sea, literalmente. Entonces, al final es la decisión más importante y creo que en nuestro caso surgió de forma bastante natural. Yo tampoco me veo como CEO. Ya. Lo que quiero decir es que no lo que pueda implicar la palabra y el significado de la misma, sino que yo simplemente tengo un área de responsabilidad que lleva a X acciones. Oye, pues tema de financiación, tema de un poco de cultura en general para intentar generar el mejor equipo posible y tema un poco de la visión a largo plazo, ¿no? O sea, cuál va a ser el business plan, cuáles son las métricas que necesitamos conseguir, o sea, un poco más de ir visualizando cuáles son los hitos y hacia dónde nos queremos dirigir. Pero realmente luego, como me rodeé de la gente más inteligente, más trabajadora y que comparte los mismos valores y la misma ambición, visión y cultura, es muy fácil delegar mis decisiones o las decisiones que me gustaría tomar como founder en ellos. Porque al final sé que van a tomar la mejor decisión, seguramente mucho mejor que la mía, no solo porque son gente muy buena, seguramente mejor que yo, sino también porque son gente que tiene mucho más conocimiento en el área que está tomando esa decisión porque le han podido dedicar ese tiempo, ¿no? Yo creo que es clave, fíjate. Yo cuando empecé, que empecé solo y en un despacho y tal, me costó llegar a darme cuenta que la única manera de poder ejecutar esa visión, esa estrategia que hablabas antes, esa tal, era rodeándome de perfiles que fueran mejores que yo. O sea, es la única manera. Rodeándote de gente que sea mejor que tú, al menos en ese área o en ciertas actividades. Porque al final tú te crees que puedes con todo, pero llega un momento Mm. que petas. O puede pasar que no estés, por lo que sea, ¿no? Porque te desmotivas o tal. Y la empresa tiene que seguir su propio camino. En tu caso, por lo que he escuchado en algún podcast, en algún artículo, tú tuviste una situación médica difícil, tuviste que medio parar y todo eso. Ujú. ¿Cómo sufrió Webel que no estuvieses o que estuvieses menos tiempo, vamos a decir? Eh, a ver, siendo sincero, cuando estaba en el hospital seguía trabajando. Me acuerdo que las enfermeras me echaban bastante la bronca, porque siempre que venían me veían con el ordenador. Pero sobre todo, es un poco lo que te digo, yo podría desaparecer y estoy convencido de que seguirían tomando muy buenas decisiones. Perderían a alguien que yo creo que les aporta en la materia específica en la que yo tomo decisiones, una decisión muy similar a la que ellos tomarían. Ellos
creo que sienten, al igual que yo siento, que pueden delegar en mí las decisiones sobre determinados departamentos o áreas. Entonces, no es que no puedan llegar a ejecutarlo, simplemente que perdieran un activo que está produciendo ahora mismo y que produce un outcome muy similar al que ellos están generando. Entonces, por esa parte, la verdad es que es una relación de confianza máxima. Webel, si hoy está aquí es porque los fundadores siempre nos hemos mantenido unidos, siempre hemos pensado y en las decisiones importantes nunca hemos estado en desacuerdo. Y en general ha habido momentos muy difíciles, pues sin dinero, cobrando muy poco, obviamente eso conlleva peleas con parejas y demás, pero en general siempre nos hemos escogido para seguir trabajando juntos. Entonces, esa parte es fundamental. Es Es clave. que sin eso es imposible crear una empresa. Es clave, es clave. Habéis pasado de la fase de creación, validación, crecimiento, rondas, etcétera. Hablábamos antes de las rondas. No sé si te pasa mucho con chicos que te piden consejo. Yo la semana pasada tuve con uno que tiene una idea y tiene un PowerPoint y está muy bien y ya está buscando la ronda, ¿no? Y yo mi obsesión era un cliente, uno, dos, valida en el mercado. Las rondas muchas veces pensamos que solucionan todos los problemas, pero realmente traen también otros problemas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves cuando alguien monta una empresa, cómo hacer? Yo, o sea, siempre digo que hay dos tipos de productos. Aquellos que puedes vender muy rápidamente sin que tengan que pasar por un proceso de maduración y de creación para crear algo muy sólido, y aquellos que por la pura dinámica de su producto necesitan ese tiempo de maduración. Por ejemplo, una farmacéutica, ¿no? Necesita un laboratorio, tiene que crear una píldora que resuelva X problema y eso Correcto. nadie se lo puede quitar. Pero el 98% de las soluciones o de las empresas que se quieren crear en general pueden traccionar un poco sin tener ese producto perfecto, sin tener algo demasiado avanzado, porque tienes que resolver un problema muy grande, de una forma 10x mejor a cualquier otra solución que tenga ese cliente. Y en general tampoco conlleva tanto desarrollo. Entonces, eso, y junto con que ahora tenemos herramientas como Lovable, como Replit, que puedes crear páginas web, que puedes crear automatizaciones y demás, creo que cada vez más tenemos que ser muy buenos en desarrollar un MVP, validarlo y luego ya puedes ponerte a desarrollar y a profundizar sobre el producto y a mejorar la experiencia 10x, pero yo creo que si volviese a empezar en alguna de este 98% de sectores o de soluciones que no necesitan un desarrollo muy extenso, 100% lo haría a través de este método con, oye, lo más rápido posible para ir al mercado, para conocer al cliente, para entender perfectamente el Qué es lo problema. que quiere, ¿verdad? Y cómo ir Efectivamente. adaptando el producto a las necesidades del cliente, no a lo que tú piensas Justo. que puede necesitar, ¿no? Sobre todo si me dices, oye, yo es que hubiese sido ese cliente, me he salido de ese sector para construir la solución que ya sé que es necesaria porque yo sufría ese pain, vale, eso puede tener sentido y digamos que tú ya conoces lo que el cliente busca porque tú lo estabas buscando y por eso creaste esa solución. Pero en general, como emprendedores, nos ponemos a resolver problemas que muchas veces no tenemos ni idea de si realmente son problemas. En tu caso, por ejemplo, relocalización de estudiantes, que no sabes, o igual sí que cuando fuiste estudiante o gestionaste una universidad, pero yo no sabía limpiar, Bueno, yo no sabía... yo en mi caso viví la experiencia que sufre un expatriado, un estudiante. Bueno, hice las dos. Cuando empecé un estudiante y el año pasado cuando me mudé fuera de un Bueno, expatriado. justo. Entonces hice las dos, ¿no? Pero sí es cierto que aunque tengas esa idea, eso te da la idea. Luego dentro de la operativa, como os habrá pasado a vosotros, pues sí, la idea de voy a limpiar, voy a hacer fisio, voy a tal, pero luego surgen Miles, operativas que te puedes, bueno, nosotros, igual que vosotros imagino, podéis escribir libros literalmente. de las incidencias y las cosas, ¿no? Entonces eso te lo va dando el cliente, te va dando esa experiencia de cómo ir mejorando los procesos, la tecnología, etcétera, ¿no? Y yo creo que pasa mucho eso, que queremos ir como muy rápido por querer ganar, pero hay que disfrutar también un poco el camino y hay que perfeccionarse con el camino para poder durar. Ya sabes las estadísticas, el 80% de las empresas que se crean en los 2 primeros años muere y de las 20 que quedan, en el 5 te queda un 5%, máximo, ¿no? Máximo. Entonces, bueno, desde el punto de vista de mercado, yo cuando conocí Webel, o sea, era una idea que a mí se me tenía que haber ocurrido. O sea, todo el mundo necesita eso, todo el mundo necesita servicios hoy en día.
Hablamos mucho del software, de la IA, etcétera, pero lo que realmente también necesitas es la persona que te viene a echar una mano a casa, o si tienes un problema médico, o si tienes que tal, ¿no? Habéis escalado en España y en Reino Unido, si no me equivoco. Hay mucho choque cultural, es muy diferente escalar en España de escalar en el Reino Unido, o una vez tienes el modelo, lo puedes ir replicando. Todos los mercados tienen sus particularidades, yo creo. Por ejemplo, tonterías, pero en UK se lleva mucho más deep cleaning, o sea, limpieza profunda. Y se hace con menos regularidad que en España. Ajá. En Francia, por ejemplo, no está tan bien visto tener a alguien que te limpie la casa, por ejemplo. Entonces, sobre todo cuando ofreces 33 categorías que aunque visualmente desde la app dices, oye, yo busco, comparo una persona y contrato, tienen muchas dinámicas distintas. Entonces, sí que hay diferencias culturales, pero en general el core, el 80% es bastante similar. A nivel de anuncios que haces, con el tipo de creativo y copy que estás vendiendo, con el tipo de usuario que necesita el servicio, con el tipo de servicios que se contratan. Así que vemos que hay muchísima similitud. Sí que hay un 20% que digamos es para ir para nota, por así decirlo, pero en general, al menos nuestra experiencia por ahora, es que sí que hay bastante similitud, aunque también obviamente lo buscamos. No iríamos a un país como, yo que sé, igual la India, porque no sé si en la India se lleva limpieza a domicilio y crear algo, crear un concepto de cero, siempre es mucho más difícil que cambiar un comportamiento que simplemente tiene un pain y que tú lo haces 10x mejor. Entra mucho la parte cultural, ¿no? O sea, Sí, lo que estás comentando y sí. la parte cultural. Y ahora, por ejemplo, nos hemos mudado a Estados Unidos y hay muchas cosas que te vas con la idea de, yo qué sé, tonterías, ¿no? Pero la comida, dices, ¿cómo hay restaurantes italianos, griegos, tal, mexicanos, y no hay españoles con la dieta que tenemos aquí y tal? Pues culturalmente no encaja. También es una dieta muy basada en el producto, ¿no? Y más complejo de encontrar, pero no somos capaces en ciertos sitios por la cultura de poder establecer. Al final, escalar es un poco lo mismo. O sea, forma parte la visión, la estrategia, la necesidad y también la parte cultural, que muchas veces se obvia, ¿verdad? Y es importante a la hora de hacerlo. 100%, o sea, yo lo que siempre digo es, como emprendedor ya tienes suficientes problemas como para enfrentarte a un viento de cara. Vete a donde realmente haya ese fit, porque ya tienes un barco que está medio roto, que tiene la vela medio partida, que de repente te arden llamas Sí, y dices, oye, al menos que me vaya dando el viento de cola, porque si no va a ser 2x más difícil. totalmente. Antes hablábamos de que creemos que cuando levantamos la ronda, pum, ya se acabó el problema. Y ya va a ir todo, y ya, ¿no? Película de Hollywood y ya terminar. A mí me dijo una persona, cuando levanté la primera ronda, me dijo, cuidado con lo que deseas, por lo que supone, ¿no? Porque también te conlleva una responsabilidad, te conlleva una presión de crecimiento, te conlleva una presión de tal. En Webel, como en todas las empresas, imagino que sufrís esa presión también, ¿no? ¿Cómo se lidia con ella? Es más, no solo cómo se lidia, en tu caso concreto, ¿cómo te ha hecho evolucionar como profesional? ¿Cómo te ha hecho prepararte mejor como profesional? Yo soy de una filosofía que lo único que quiero tener claro en la vida es que he dado el máximo que he podido. Y luego ya veremos cuál es el retorno, ¿no?, que consigo. En este aspecto se basa también un poco lo que dices, ¿no? Esa presión de crecerlo más rápido, de ejecutarlo más rápido, de expandírselo más rápido. Mi visión es, oye, dalo todo, lo que tenga que venir vendrá, y si no viene, al menos no Lo has tendrás un intentado, arrepentimiento. lo has intentado. Entonces, nosotros pasamos bastante mal durante 2021, habíamos conseguido financiación 280.000 euros de unos business angels que cometieron la mayor irresponsabilidad que yo he visto en toda mi Típico. vida, o sea, acojonante. Y de alguna forma, en diciembre de 2021 fue nuestro momento más bajo, fue cuando acabé en el hospital, y no estaban enfadados. Y claro, yo cuando entré a la llamada para hacer como el recap de todo el año, estaba súper avergonzado. Y cuando vi que nos apoyaron, que dijeron, oye, no pasa nada, ¿sabes? Y dijeron, oye, es que lo habéis dado todo. Sí. Literalmente, Nacho, has acabado en el hospital. Ahí fue cuando dije, joder, ¿sabes? O sea, este es el camino para... Ahí entra en juego elegir bien.
También, obviamente. que muchas veces la prisa de necesitar dinero, ¿no? O la prisa de tal, pues te hace traer a gente que o no está preparada para ser inversora o no tiene la capacidad económica y luego pues se arrepiente o este tipo de cosas. Yo al final pienso una cosa, el ir acompañado no forma parte solo de los fundadores o del equipo, sino también de los inversores. Y para poder llegar al final y que te apoyen en los momentos bajos, en los medios, en los altos, siempre tienes que tener todos los puntos de la ecuación resueltos. Literal. O Es... sea, y nosotros hemos tenido suerte porque nunca hemos podido elegir. Básicamente, la gente dice, no, elige bien, haz due diligence al inversor. Y yo, sí, como si tuviese sí. como para elegir, No, no ¿sabes? hay, O no sea, hay. vamos, o sea, lo más rápido que pueda para no os vaya a echar para atrás. Sí, Entonces, bueno, al final, sí. sí, o sea, lo que yo creo que hemos tenido mucha suerte y es eso. Yo creo que también en general la gente es medianamente comprensiva. Yo creo que también luego, en el punto de vista de inversión, por lo menos en la mayoría de los casos, no siempre, la gente se identifica mucho con una marca y esa apuesta va pues por el fundador, por el equipo de fundadores, por cómo se involucran en el proyecto, que luego sale mal, pero como tú dices, ven que lo dan todo y eso es parte de poder conseguir ese éxito, porque tú puedes tener una idea genial o súper innovadora. Yo he visto gente con ideas súper innovadoras, con el proyecto en marcha y con todo, y que no han aguantado, que no es, como te digo, es lo normal, lo que no es normal es lo otro, ¿no? Pero sí, sí. ¿Y cómo ves el tema de seguir escalando en Webel mercados? ¿Es algo que tenéis en el roadmap o preferís estableceros más en los mercados donde estáis? ¿Qué es lo que tenéis pensado? La verdad es que recientemente nos dimos cuenta de, oye, en España y en UK también, pero sobre todo en España, tenemos una penetración muy grande. O sea, hemos hecho bastante ruido y en general o sea, mucha gente nos conoce, lo cual es brutal. Y de alguna forma, ahora mismo solo estamos sacando o exprimiendo de esa base de usuarios como un 10%. Al final, sí, limpieza, algún servicio de manitas, pero realmente tienen muchos más problemas. Entonces, no solo les hemos vendido ya una vez y es mucho más fácil venderles, sino que encima si encontramos esa profundidad en los problemas, creemos que va a haber también muchos efectos positivos porque el cliente que ya contrata limpieza, si ya contrata cuidado de niños, todo el rato está viendo nuestra marca y es más probable que contrate otra vez limpieza. Entonces, lo que nos hemos planteado es, oye, vamos a hacernos aquí muy fuertes. Más recurrencia Más sobre cada recurrencia. cliente. Exacto, mejorar el lifetime value y además también si conseguimos, si conseguimos llegar a esa profundidad, desbloqueamos otras categorías que no solo incrementan el cross-selling, que incrementa el lifetime value de los usuarios, es decir, lo que nos da cada usuario en dinero, sino que también reduce el coste de adquisición de clientes porque muchos clientes que ahora buscan en esas categorías no están convirtiendo porque no hay mucho producto desarrollado en esa categoría o no hay suficientes profesionales. Entonces, la verdad es que vemos que tiene mucho sentido, al menos en el medio plazo, ir a muerte en España. También es verdad que a nivel de financiación no llueven el dinero y entonces tampoco puedes expandirte por Italia y en Sí. Estados Unidos y demás. Y luego cuando ya seamos muy fuertes aquí, tengamos una marca muy reconocida y demás, oye, ir conquistando países, pero literalmente en su mayor Para profundidad. ganar en la cuota de mercado máxima dentro de cada país. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Nacho, oye, muchas gracias por habernos acompañado. Creo que todos estos tips, sobre todo los chicos de comillas que te estén escuchando, dan esos proyectos, alguno se lanzará y que no se preocupe que si fallan, ¿verdad? Que es lo normal, pero que prueben. Literal, Muy bien. literal. Gracias a vosotros y nada, un placer y ojalá inspiremos a locos como nosotros a que se lancen a la piscina. Claro que sí. Gracias, Bueno, tío.